Mamá, ¿de verdad no hay otra opción?, preguntó, sin mirarla, con la voz quebrada. Elena, su madre, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el delantal raído. Tenía los ojos rojos, pero secos. Había llorado tanto las últimas semanas que ya no le quedaban lágrimas. Solo una determinación cansada, forjada en el fuego del dolor. Hija, dijo suavemente, acercándose y poniendo una mano temblorosa sobre el hombro de Lucía. Si hubiera otra opción, ¿crees que me llevaría a mi niña al medio del bosque, a un rancho en ruinas? Pero esto es lo único que nos queda. Tu papá, su voz se quebró, y por un instante cayó, tragando el nudo en su garganta. Tu papá siempre dijo que, si algún día todo se venía abajo, confiáramos en que Dios abriría una puerta donde no hubiera ni rendija. Lucía levantó la vista. Sus ojos, grandes y oscuros como la tierra mojada, estaban llenos de miedo. Pero, ¿y la escuela, y mis amigas, y todo lo que conocemos? Lo sé, mi vida, susurró Elena, inclinándose para tomar el rostro de su hija entre sus manos ásperas. Yo también lo dejo todo. Pero mientras estemos juntas, tendremos un hogar. No importa las paredes, lo que importa es que tengamos fe, y que no nos rindamos. Un nudo se formó en la garganta de Lucía. Recordó las noches en que su padre, un hombre callado pero de corazón gigante, le leía pasajes de la Biblia antes de dormir. La fe no es creer que todo saldrá bien, es saber que Dios está contigo aunque todo se desmorone, decía siempre. Ahora todo se había desmoronado. El banco había dejado una notificación pegada en la puerta esa mañana: desalojo inmediato. Deuda impaga. El taller mecánico de su padre, cerrado para siempre. Las facturas médicas por su enfermedad repentina, las deudas acumuladas mientras luchaba por vivir, todo había devorado lo poco que tenían. Y ahora, esa carta inesperada. Un abogado del pueblo, un viejo conocido de su padre, les había escrito: hay un rancho en el bosque de la Cumbre, abandonado hace 30 años. Legalmente, pertenece a tu esposo por un vínculo familiar olvidado. Nadie lo reclama. Pueden ir, si tienen el valor. El valor. ¿Qué era el valor cuando el alma pesaba tanto? ¿Y si es peligroso allá, mamá?, preguntó Lucía en un hilo de voz. Dicen que ese bosque está embrujado, que nadie ha vivido allí desde que desapareció el dueño. Elena respiró hondo. Miró por la ventana, hacia el horizonte donde el sol se hundía en llamas doradas. El único lugar embrujado es el corazón cuando se llena de miedo, dijo con firmeza. Nosotras no vamos solas, Lucía. Vamos con Dios. Y eso es más que suficiente. Lucía bajó la cabeza. Sabía que su madre tenía razón. Pero el miedo no se rinde con lógica. Se aferra al alma como la niebla al bosque. Esa noche, mientras empacaban lo último, Lucía se detuvo frente al pequeño altar que su padre había construido en un rincón del cuarto: una tabla de madera clara, una cruz sencilla, y una Biblia negra con las esquinas gastadas. Tomó la Biblia y la abrazó contra su pecho, como si pudiera absorber la presencia de su padre entre sus páginas. Te prometo, papá, murmuró, que cuidaré de ella. Y que no perderé la fe, aunque el mundo entero se vaya a oscuras. Afuera, el viento gemía entre los árboles. Pero en medio de ese lamento, Lucía sintió algo que no podía explicar: una calma inesperada, como una mano invisible acariciando su frente. Y por primera vez en semanas, respiró profundamente. No sabía lo que les esperaba en aquel rancho abandonado. No sabía que, ¿lista, muchachas?, preguntó don Roque, quitándose el sombrero y pasándose una mano por la frente sudorosa, aunque apenas eran las 5 de la mañana. Elena asintió, abrazando contra su pecho un pañuelo bordado que había pertenecido a su suegra. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sus ojos, fijos en la puerta cerrada de la casa, decían todo: adiós a los años felices, adiós a las risas en la cocina, adiós al hombre cuyo eco aún resonaba en cada rincón. Subieron al camión en silencio. Lucía se sentó en la parte trasera, entre las cajas y una manta enrollada, con la vista clavada en el pueblo que se alejaba poco a poco. Las luces de las casas parpadeaban como estrellas que se apagaban una a una. Y con cada curva del camino, sentía que algo dentro de ella también se desprendía, como si su corazón tuviera raíces aquí, y cada metro avanzado las arrancara una a una.
¿Has estado alguna vez en ese rancho, mamá?, preguntó al fin, con la voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. No, respondió Elena, mirando hacia el frente, donde la carretera se perdía en la neblina matutina. Tu papá mencionó una vez que su abuelo tenía un hermano, un tal tío Mateo. Se fue al bosque joven, después de una pelea familiar. Nadie volvió a saber de él. Pero en los papeles del abogado, dice que el rancho quedó a nombre de los descendientes. Y como tu papá era el último de su rama, técnicamente, te pertenece a ti ahora. A mí, Lucía parpadeó, sorprendida. Un rancho, sí, hija. Pequeño, viejo, pero tuyo. Hubo un largo silencio. Solo el viento entre los árboles que comenzaban a rodear el camino, más densos, más altos, más silenciosos. Dicen que el bosque de la cumbre guarda secretos, murmuró Lucía, casi para sí misma. También dicen que guarda bendiciones, respondió Elena, con una sonrisa triste. Todo depende de lo que uno lleve en el corazón al entrar. El camión tomó un sendero estrecho, cubierto de musgo y raíces retorcidas. Las ramas golpeaban suavemente el techo, como si el bosque las estuviera saludando o advirtiendo. Aquí es, anunció don Roque, deteniéndose ante una verja oxidada entre dos robles gigantes. La puerta colgaba de una bisagra, como si el tiempo la hubiera olvidado allí. Bajaron con cuidado. El aire era distinto, más fresco, más denso, como si cada bocanada llevara el aliento de siglos. Lucía miró hacia adelante y contuvo el aliento. El rancho estaba allí, envuelto en enredaderas, con el techo hundido en un costado y las ventanas tapadas por tablas podridas. Pero aún así, había algo en él. Algo que no era ruina, sino espera. Como si hubiera estado esperándolas. No es mucho, comenzó don Roque, incómodo. Pero tiene pozo, y el techo aguanta en la parte trasera. Y hay una capilla. Pequeña, pero en buen estado. Una capilla. Lucía giró hacia su madre, sorprendida. Elena asintió, con una expresión que Lucía no supo descifrar. Tristeza, esperanza, reconocimiento, vamos, dijo su madre, tomando su mano con fuerza. Esto es nuestro nuevo comienzo. Caminaron entre la maleza alta, los pies hundiéndose en la tierra húmeda. Cada paso crujía, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al porche, una tabla crujió bajo el peso de Lucía, y ella saltó hacia atrás, con el corazón acelerado. Está bien, hija, dijo Elena, abriendo la puerta con esfuerzo. Estamos juntas. Dentro, el olor a madera vieja y humedad las envolvió. Pero también, algo más. Un aroma tenue, casi olvidado, cera de vela, incienso, tal vez. Lucía avanzó con cautela, iluminando con la linterna del móvil. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero en un rincón, sobre una mesa tambaleante, había un candelabro intacto, y una cruz de madera colgada torcida sobre la pared. Es como si alguien acabara de salir, susurró. En ese momento, un viento suave entró por una rendija, agitando las cortinas podridas. Y en medio del silencio, Lucía juró escuchar algo. No un ruido fuerte. No un grito. Sino, un susurro. Tan bajo que pudo haber sido su imaginación. Pero le erizó la piel. Se giró rápidamente. Mamá, sí, hija, ¿oíste eso? Elena la miró, inquieta. El viento. Lucía no respondió. Miró hacia el techo, hacia las sombras del pasillo oscuro que se extendía al fondo. Algo allí la llamaba. No con miedo. Con urgencia. Voy a ver la capilla, dijo, antes de que su madre pudiera detenerla. Cruzó el jardín trasero, ahora cubierto de flores silvestres y maleza, hasta que vio la pequeña construcción de piedra, medio oculta entre los pinos. La puerta estaba entreabierta. Empujó con suavidad. Dentro, todo estaba en calma. Un altar sencillo, un reclinatorio de madera barnizada, y sobre el altar, una Biblia. No polvorienta. No rota. Como si alguien la hubiera dejado allí, ayer. Lucía se acercó, con las manos temblando. La abrió al azar.
En una página marcada con una cinta roja, una mano antigua había escrito al margen: el que escucha, que oiga. No todo lo encubierto está perdido. Sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. Fuera, el viento cesó. El bosque quedó en silencio absoluto. Y en ese silencio, el susurro volvió. Más claro esta vez. No palabras. Solo un shhh, prolongado, como si el propio rancho respirara. No se movió. No respiró. Solo escuchaba. Y entonces, en el rincón más oscuro, detrás del reclinatorio de madera, algo brilló. No era metal. No era vidrio. Era una esquina de cuero, desgastada por el tiempo, casi enterrada bajo el polvo. Con lentitud, como si temiera despertar un espíritu, Lucía extendió la mano. La sacó. Era un diario. No grande. No elegante. Solo un cuaderno de tapas de cuero marrón, con las esquinas desgarradas y la costura deshecha. En la portada, escrita con tinta desvanecida, había una sola palabra: Isaías. Su nombre le llegó como un susurro del pasado. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, apareciendo en la puerta, con un cubo de agua en una mano y un trapo en la otra. Su voz era suave, pero había algo en ella, una tensión. Como si ya supiera lo que Lucía tenía entre las manos. Lucía no respondió de inmediato. Solo sostuvo el diario como si fuera un huevo frágil. Luego, con voz quebrada, dijo: «Mamá, ¿conocías a Isaías Ríos?». Elena se detuvo. El cubo se inclinó ligeramente, y unas gotas cayeron sobre el suelo de tierra. No se movió. No respiró. Solo cerró los ojos. Por un instante, pareció que el mundo se detuvo. «No», dijo al fin, con un hilo de voz. «No lo conocía. Pero tu papá lo mencionó una vez. Cuando estaba enfermo. Ya casi no hablaba. Pero una noche, me tomó la mano y dijo: si algún día llegan a ese rancho, y encuentran el diario de Isaías, no lo abras. No es para nosotros». Lucía sintió que el aire se volvía de plomo. Entonces, ¿por qué está aquí? Elena caminó hacia ella, lenta, como si cada paso la llevara más lejos de su propia historia. Se sentó junto a su hija, sin mirarla. Sus manos, ásperas y llenas de callos, se entrelazaron en su regazo. «Porque él no lo dejó aquí por accidente, hija. Lo dejó, porque esperaba que alguien lo encontrara. Alguien que tuviera el corazón dispuesto a escuchar». ¿Quién era Isaías? Elena respiró hondo. Una lágrima cayó. No de tristeza. De reconocimiento. Era el hermano de mi suegra. El que se fue al bosque. El que nunca volvió. Dicen que se volvió amargo después de una pelea con su padre, que dejó la fe, que dejó a su novia. Dicen que pasó años solo, condenándose por lo que hizo. Y que antes de desaparecer, escribió cartas. Cartas de perdón. Para las personas que lastimó. Pero no las envió. Las escondió. Porque su voz se quebró, porque creía que nadie merecía escucharlo. Lucía miró el diario. Las páginas estaban tan gastadas que casi se deshacían. Y entonces, al abrir la primera, vio la escritura. Fina, clara, pero llena de pausas. Como si cada palabra costara un pedazo de alma. Hoy cumplí 30 años. Nadie me recuerda. Ni siquiera yo me reconozco. Me pregunté si Dios aún me oía. Y entonces, en la oscuridad, sentí su voz, no con palabras, sino con un silencio que me abrazaba. Tal vez el perdón no necesita ser dicho. Tal vez solo necesita ser encontrado. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo. Él no estaba loco, susurró. Estaba solo. Y esperaba que alguien lo encontrara. Elena la abrazó. Fuerte. Como si temiera perderla. Y lo hizo, hija. Alguien lo encontró. Tú. Un silencio pesado cayó entre ellas. El sol subía ahora, iluminando el polvo que flotaba en el aire como si fueran almas en espera.
Y entonces, desde el fondo de la capilla, donde la pared de piedra se unía al suelo, algo se movió. Un leve crujido. Como si una tabla hubiera cedido. Lucía se separó de su madre, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. «Mamá, ¿crees que esto?» señaló el suelo, «que esto tiene algo que ver con él?» Elena no respondió. Solo miró hacia el suelo. Y entonces, muy despacio, bajó la mano y la apoyó sobre la piedra. La acarició. «Cuando tu papá estaba muriendo, me dijo algo que nunca entendí. Me dijo, Elena, hay cosas que el tiempo no entierra. Solo las esconde. Y cuando alguien con un corazón limpio llega, el suelo se abre». Un susurro volvió. Más claro esta vez. No un eco. No una ilusión. Era una voz. Tenue. Antigua. Como un aliento que había estado esperando 30 años para decir algo. Perdón. Lucía se quedó paralizada. No gritó. No corrió. Solo se inclinó, y con las manos temblorosas, apoyó su frente contra la piedra fría del suelo. «Yo te escucho», susurró. «Estoy aquí». Y en ese momento, entre el polvo y la luz, entre el pasado y el presente, algo cambió. No con un estruendo. No con un grito. Sino con una paz tan profunda que el bosque entero pareció exhalar. Porque no era un fantasma lo que había hablado. Elena no se movió. Solo la observaba, con los ojos llenos de un miedo que no era de peligro, sino de revelación. ¿Qué dijo?», preguntó al fin, con voz tan suave que parecía temer que el eco la rompiera. Lucía no levantó la cabeza. Solo respiró. Profundo. Como si estuviera respirando por primera vez. Dijo: «Perdón». Elena cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre su mejilla, y luego otra. No lloraba por tristeza. Lloraba porque, por primera vez en años, sentía que algo que había creído perdido, estaba siendo devuelto. «Era mi cuñado», dijo, con la voz quebrada por el peso del recuerdo. «Isaías, era el hijo de mi suegra. El más inteligente. El más sensible. El que cantaba en la misa, que dibujaba ángeles en los márgenes de su Biblia, hasta que un día, por un desacuerdo con su padre, se fue. Dicen que gritó que Dios lo había abandonado. Que el amor era una mentira. Que la fe era solo un refugio para los débiles. Y se fue, sin despedirse. Sin mirar atrás». Lucía levantó la vista lentamente. Sus ojos brillaban, pero no por el llanto. Por la comprensión. ¿Y qué pasó después? Nadie lo volvió a ver. Solo se supo que había comprado este rancho, y que se mudó aquí, solo. Durante años, nadie supo si vivía, si moría. Hasta que un día, un cazador encontró su caballo, sin silla, en el camino del bosque. Y su sombrero, en el suelo, junto a una cruz hecha de ramas. Pero no había cuerpo. No había carta. Solo silencio. Lucía miró el diario en sus manos. La primera página estaba llena de escritura, pero las siguientes estaban vacías. Excepto una. La última. Una sola línea, escrita con tinta más oscura, como si la hubiera trazado con el último aliento. «Si estás leyendo esto, no soy un fantasma. Soy un hombre que aprendió a amar después de haberlo perdido todo. Y si me oyes, es porque Dios te envió para que sepas el perdón no necesita ser buscado. Solo necesita ser escuchado». Un silencio denso se instaló. Tan profundo que hasta el viento parecía temer romperlo. Entonces, empezó Lucía. «Esto no es un misterio, sino una misión». Elena se levantó despacio. Caminó hasta el altar, tomó una vela que estaba medio derretida en su soporte, y la encendió con un fósforo que sacó del bolsillo de su delantal. La llama tembló, pero no se apagó. «Tu papá, antes de morir, me pidió que, si algún día volvía a sentirme sola, encendiera una vela aquí. Dijo que, si Dios me enviaba a alguien, la luz sería la señal». Lucía se levantó también. Miró la vela. Luego, la Biblia. Luego, el diario.
Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió una llamada. Mamá, ¿crees que Isaías, está aquí? Elena no respondió con palabras. Solo extendió la mano hacia el suelo, cerca de la piedra donde Lucía había apoyado la frente. Con los dedos, apartó el musgo y el polvo. Debajo, una pequeña ranura. No natural. No de la construcción. Alguien la había hecho. Con cuidado, como si temiera despertar un sueño antiguo, Lucía introdujo el dedo. Y sintió algo. Una caja. Pequeña. De madera. Como una cajita de música, pero sin mecanismo. La sacó. Era ligera. Y cuando la abrió, no había joyas. No había dinero. Solo 12 cartas. Cada una envuelta en un papel de seda, atada con un hilo de lino. Y en cada una, un nombre escrito con caligrafía temblorosa, pero clara: a mi hermana, Ana. A mi novia, Clara. A mi padre, Miguel. A la vecina que me dio pan cuando tenía hambre. Al sacerdote que me dijo que no merecía perdón. Al niño que llamé estúpido por no saber leer. A la mujer que lloró en la puerta de mi casa cuando me fui. Al perro que me acompañó en los últimos días. Al que me llamó traidor. Al que me llamó cobardes. Al que me olvidó. Al que nunca me olvidó. Lucía sostuvo la primera carta. La de su hermana Ana. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por el peso de lo que significaba. Él no quería que las leyeran, susurró. Quería que alguien las entregara. Elena se acercó, y con una mano suave, acarició la caja. No era un hombre que quería ser recordado, dijo. Era un hombre que quería ser perdonado. Un viento frío entró por la ventana rota, agitando las velas. Y en ese momento, desde el fondo del bosque, lejos, muy lejos, se escuchó un sonido. Lejano. Tenue. Como el eco de un canto antiguo. Una melodía. La misma que, años atrás, Lucía había oído en un disco viejo de su padre, la canción que él cantaba en la misa de Navidad. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Lucía miró a su madre. Y en sus ojos, vio lo mismo que sentía: no un misterio por resolver, sino una misión por cumplir. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Elena tomó la primera carta. La abrió con cuidado. Y leyó en voz baja, como si la palabra fuera sagrada: Ana, si estás leyendo esto, sé que te hice daño. Te grité. Te llamé fría. Pero no lo eras. Yo era el que tenía miedo de amar. Me fui porque temía que, si te amaba de verdad, me vería débil. Pero, no hay fuerza más grande que el amor que se atreve a pedir perdón. Te pido, hermana mía, que no me odies. Que reces por mí. Porque, aunque me fui, nunca dejé de amarte. Una lágrima cayó sobre la carta. Luego otra. Y otra. Lucía no dijo nada. Solo tomó la segunda carta. La de Clara. Y entonces, mientras el sol subía, iluminando cada rincón de la capilla, comenzó a leer. Y con cada palabra, el bosque parecía respirar. Y el rancho, ya no estaba abandonado. Estaba vivo. Elena la siguió en silencio, con la Biblia de su esposo bajo el brazo y los ojos fijos en la espalda de su hija. No hablaban. No necesitaban. Cada paso que daban sobre la tierra húmeda del bosque era un juramento: no volveremos a huir. Lucía se detuvo frente al viejo cobertizo, donde las tablas crujían bajo el peso del tiempo. Había estado allí desde la primera noche, pero ahora lo veía diferente. No como una ruina. Como un altar. ¿Aquí?, preguntó Elena, mirando la puerta medio desprendida. Sí, respondió Lucía, sin mirarla. La primera carta es para Ana. La hermana de Isaías. Vive en San Rafael. A 80 kilómetros. Dicen que se casó, que tuvo hijos, pero que nunca volvió a cantar. Nunca más. Elena se acercó. Tomó la primera carta.
La hoja de seda estaba tan frágil que parecía disolverse con el aliento. Y si no quiere recibirla, si cree que es una burla, si piensa que murió en vano, Lucía cerró los ojos. Recordó la última línea del diario: el perdón no necesita ser buscado. Solo necesita ser escuchado. Entonces, la escucharemos de todas formas, dijo. Porque él no la escribió para que ella la perdonara, sino para que ella supiera que él la amaba hasta el final. Tomó la caja y caminó hacia el viejo camión de Don Roque, aparcado entre los árboles. Lo limpió con un trapo, puso las cartas en el asiento del pasajero como si fueran niños dormidos, y se sentó al volante. No sabía conducir. Pero sabía que tenía que intentarlo. No puedes ir sola, dijo Elena, poniendo una mano sobre su hombro. No voy sola, respondió Lucía, con una sonrisa que no era de valentía, sino de confianza. Él va conmigo. Elena la abrazó fuerte. Luego, sin decir nada, fue hasta la casa, regresó con un pañuelo de lana y una botella de agua, y la puso sobre el asiento junto a la caja. Llévala con cuidado, dijo. No es solo papel. Es un corazón que nunca dejó de latir. Lucía arrancó el motor. El camión tosió, tembló, y luego, avanzó. Las ruedas levantaron polvo, y el bosque pareció inclinarse, como si lo bendijera. El camino era estrecho, lleno de raíces y piedras. Una y otra vez, el camión se atascaba. Una vez, Lucía tuvo que bajarse, empujarlo con todas sus fuerzas, con las manos llenas de tierra y los ojos llenos de lágrimas. Pero no lloraba por el cansancio. Lloraba porque cada metro que avanzaba era un acto de fe. Al mediodía, llegó a San Rafael. Un pueblo pequeño, con calles de tierra y casas de techo rojo. Preguntó en la tienda, en la iglesia, en la plaza. Nadie conocía a Ana Ríos. Hasta que una anciana, sentada en un banco con una canasta de flores, la miró y dijo: Ana, la hija del viejo Mateo, la que se fue de la ciudad después de que su hermano desapareció, sí, vive en la colina. En la casa con la cruz de madera en el jardín. Pero no recibe visitas. Desde que perdió a su esposo, no habla con nadie. Lucía subió la colina. La casa era pequeña, con ventanas cerradas, un jardín abandonado, y una cruz de madera, desgastada por el viento, que se balanceaba suavemente. Se acercó. Golpeó la puerta. Una vez. 2. 3. Nadie respondió. Entonces, con el corazón en la garganta, colocó la carta bajo la puerta. La deslizó como si fuera un susurro que se atrevía a entrar. Se quedó allí, sentada en los escalones, con las manos en el regazo, mirando el cielo. Esperó. 1 hora. 2. El sol se inclinó. Los pájaros callaron. Y entonces, la puerta se abrió. Una mujer de cabello blanco, con el rostro marcado por el dolor, apareció en el umbral. Llevaba un vestido de algodón, y en la mano, una carta. La misma que Lucía había dejado. ¿Quién eres?, preguntó, con voz seca, como si el tiempo la hubiera desgastado hasta el hueso. Lucía se levantó. No habló. Solo le entregó la caja. Son 12 cartas, dijo. Escritas por su hermano. Antes de desaparecer. Ana miró la caja. Luego, lentamente, abrió la primera. Leyó. Una línea. Otra. Luego, otra. Y otra. Y de pronto, se derrumbó. No gritó. No lloró con ruido. Solo se dejó caer sobre los escalones, como si el suelo la hubiera llamado. Y allí, con la carta temblando entre sus dedos, se deshizo en silencio. Las lágrimas cayeron sobre el papel como lluvia sobre tierra seca. Él, susurró. Él me amaba, y yo lo odié por irse. Lucía se sentó junto a ella. No la abrazó. No la consoló. Solo se quedó. Como el bosque. Como la capilla. Como el susurro. Él no se fue para huir de ti, dijo. Se fue porque creía que no merecía volver. Ana levantó la vista.
sus ojos, vacíos durante 30 años, se llenaron de algo que nadie había visto desde que su hermano desapareció. ¿Y qué hizo él? Escribió esto, dijo Lucía. Para que supieras que, aunque se fue, nunca dejó de quererte. Ana apretó la carta contra su pecho. Y por primera vez en 3 décadas, respiró como si pudiera volver a vivir. ¿Dónde está él?, preguntó, con voz rota. Lucía miró hacia el bosque. Hacia el rancho. Hacia la capilla. No lo sé, respondió. Pero, creo que ya no está perdido. Y entonces, en el aire, como un eco lejano, como un susurro que no venía de ninguna parte, se escuchó una voz. Tan suave que apenas era un aliento. Gracias, hermana. Ana cerró los ojos. Sonrió. Y en ese momento, el viento levantó una hoja seca del suelo, y la llevó hacia el cielo, como una pluma que volvía a casa. Lucía se levantó. Tomó la caja. Y caminó hacia la puerta. Voy a la siguiente, dijo. Y esta vez, no fue sola. Porque detrás de ella, Ana caminaba. Con la carta en la mano. Y el corazón, por fin, abierto. Elena la esperaba en la puerta de la capilla, sentada en el reclinatorio de madera, con la Biblia abierta sobre las rodillas. No dijo nada. Solo miró a su hija, y en sus ojos, Lucía vio lo que no había visto nunca: esperanza. No como un deseo. Como una certeza. ¿Qué dijo?, preguntó Elena, con la voz suave como el viento entre las hojas. Dijo que lo amó, siempre, respondió Lucía, sentándose a su lado, sin soltar la caja vacía. Y que ahora entiende por qué no las envió. Porque no quería que el perdón fuera un regalo, quería que fuera un encuentro. Elena cerró los ojos. Una sonrisa tembló en sus labios. Eso es lo que tu papá siempre decía, que el amor verdadero no se da. Se descubre. Lucía miró hacia el suelo, donde la piedra de la capilla aún conservaba el calor del día. Y entonces, como si el aire mismo la empujara, se levantó. Caminó hasta el altar, tomó la segunda carta. La de Clara. La próxima es para Clara, dijo. La novia de Isaías. Vivía en el pueblo de Los Pinos. Dicen que se casó con otro, pero nunca tuvo hijos. Que cada 12 de diciembre, enciende una vela en la ventana. Dicen que espera, aunque ya nadie sabe qué. Elena se levantó lentamente. Tomó la Biblia y la cerró con cuidado. Entonces, vamos a Los Pinos. No fue un viaje. Fue una peregrinación. El camino era largo, y la luz se apagaba a medida que avanzaban. Lucía condujo el camión con las manos temblorosas, cada curva un suspiro, cada bache un recordatorio de lo frágil que era todo. Pero no tenía miedo. Tenía una certeza que no podía explicar. Cada carta que entregaba, era un eco que se hacía más fuerte. Cuando llegaron a Los Pinos, la noche ya había caído. Las casas tenían luces tenues, como ojos que miraban desde la oscuridad. En la calle principal, una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño blanco, estaba sentada en un banco frente a una casa de techo de zinc, con una vela encendida en la ventana. Justo como decían. Lucía bajó del camión. Se acercó. No dijo nada. Solo extendió la carta. La mujer la miró. No con sorpresa. No con miedo. Con una calma que solo se adquiere cuando se ha esperado demasiado tiempo. ¿Eres la hija de Elena?, preguntó, sin moverse. Lucía asintió, con la garganta apretada. Sí. Y, yo soy Lucía. La mujer sonrió. Una sonrisa triste. Antigua. Como si hubiera estado esperando ese nombre desde que el mundo se detuvo. Yo soy Clara. Tomó la carta. La abrió. Y leyó. Clara, te dejé en la estación de tren, con tu maleta en la mano y tus ojos llenos de preguntas. Te dije que no era suficiente. Que no era lo suficientemente fuerte. Que no podía amarte sin perderme. Pero no fue verdad. Fui un cobarde. Te amaba más de lo que me atrevía a decir. Cada noche,
después de que te fuiste, me sentaba en el mismo banco donde te vi por última vez. Y te hablaba. Te decía lo que no me atrevía a decir. Y cada vez que la luna estaba llena, sentía que tú me escuchabas. No sé si lo hiciste, pero te lo dije. Y si estás leyendo esto, es porque, en algún lugar, el tiempo me perdonó por no haber sido valiente. No te pido que me perdones. Solo que sepas, que tú fuiste el único amor que nunca dejé de llevar dentro. Clara dejó caer la carta. No lloró. No gritó. Solo levantó la vista hacia la ventana. Hacia la vela. Y luego, muy despacio, la apagó. Ya no necesito encenderla, dijo, con una voz que parecía haberse olvidado de hablar. Ya no necesito esperar. Se volvió hacia Lucía. Sus ojos, húmedos pero serenos, la miraron como si la viera por primera vez. Él está vivo, Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Pero, él no se fue para olvidarte. Se fue porque creía que no merecía volver. Clara cerró los ojos. Un suspiro salió de su pecho, largo, profundo, como si hubiera estado conteniéndolo desde que tenía 20 años. Entonces, él me amó, dijo. Y yo lo amé. Aunque no lo dije. Aunque lo rechacé. Aunque lo dejé solo. Se acercó a Lucía. La abrazó. Fuerte. Como si la abrazara a él. Gracias, susurró. Por traerlo de vuelta, aunque solo sea un susurro. Y entonces, en la noche, mientras el viento movía las hojas de los árboles, algo sucedió. Desde el bosque, lejos, muy lejos, se escuchó una melodía. Suave. Familiar. La misma que había cantado su padre en Navidad. La misma que Lucía había oído en la capilla. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Clara se separó de ella, mirando hacia el horizonte. ¿Lo oyes? Lucía asintió. Sí. Él, dijo Clara, con una sonrisa que parecía haber nacido de la oscuridad. Él nunca se fue. Solo, se hizo silencio. Y esa noche, Lucía soñó con un hombre de ojos claros, de manos largas y de voz suave, que caminaba entre los árboles, llevando en las manos las 12 cartas, y cada una, al tocar el suelo, florecía como una flor de invierno. Al despertar, la caja estaba vacía. Solo quedaban 11 cartas. Y en la mesa de la capilla, junto a la Biblia, había una flor silvestre. Blanca. Pequeña. Como una estrella caída. Elena la miró. Y luego, sin decir palabra, tomó la tercera carta. La de su padre. Ahora, vamos a San Miguel, dijo. Lucía la miró, confundida. ¿Tú, padre? Elena asintió. Sus ojos brillaban con una luz que Lucía no había visto nunca. Isaías escribió una carta para él. Y, yo nunca le dije a tu papá que su hermano lo amaba. Nunca le dije que lo buscó. Que lo llamó por su nombre en el bosque, cada noche, hasta que se quedó sin voz. Lucía sintió que el mundo se detenía. Entonces, tú sabías. Elena sintió, con una lágrima resbalando por su mejilla. Sí. Lo supe, cuando encontré el diario. Pero no lo abrí. Porque no podía. Porque si lo hacía, tendría que enfrentar que tu papá no era el único que había sufrido. Que también había sido amado, aunque nunca lo supiera. Tomó la carta. La abrió. Y leyó en voz baja, como si fuera una oración: Padre, no fui un buen hijo. Te grité. Te traicioné. Me fui pensando que te odiaba. Pero no era a ti a quien odiaba. Era a mí mismo. Porque te amaba más de lo que podía soportar. Y cuando me fui, pensé que te olvidaría. Pero no. Cada vez que oía una campana, pensaba en tu voz. Cada vez que veía una cruz, pensaba en tu mano sobre mi cabeza. Si estás leyendo esto, perdóname. No por mí. Porque tú ya me perdonaste. Solo, por ti. Para que sepas que, aunque me fui, nunca dejé de ser tu hijo. Elena dejó caer la carta.
se cubrió el rostro con las manos. Y lloró. No de tristeza. De liberación. Porque no era solo Isaías quien había estado perdido. Era ella. Y ahora, por fin, estaba siendo encontrada. Y en el silencio de la capilla, donde la luz de la luna caía sobre la flor blanca, el susurro volvió. No como un eco. Como una voz. Clara. Padre, te amo. Y esta vez, no fue un susurro. Fue una respuesta. Elena no dijo nada. Solo tomó la tercera carta, la de su padre, y la guardó en el bolsillo de su delantal, como si fuera un tesoro que no podía dejar en el aire. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran un océano de años contenidos. Vamos a San Miguel, dijo, por fin. Mañana al amanecer. Lucía asintió. No preguntó. Ya no necesitaba hacerlo. Cada carta que entregaban, cada rostro que se iluminaba con el nombre de Isaías, cada lágrima que caía en silencio, era como si el pasado se desatara, como una cadena quebrándose, pieza por pieza. Y ella no era solo la mensajera. Era el eco. La noche fue larga. El viento sopló más fuerte, como si el bosque estuviera vigilando. Lucía no durmió. Se sentó en el suelo de la capilla, con la Biblia abierta en su regazo, leyendo en voz baja los versículos que Isaías había subrayado: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y luego, como si el texto la guiara, leyó el último que había escrito en el margen del diario: no es el que grita el que se oye. Es el que calla y aún así ama. Al amanecer, el cielo estaba gris, pero limpio. Como si el mundo hubiera sido lavado por las lágrimas de la noche. El camino a San Miguel era más difícil. Las carreteras se volvían senderos, y luego, simplemente, huellas. El camión se atascó 3 veces. Lucía tuvo que caminar con la caja en brazos, mientras Elena la seguía detrás, con la Biblia en una mano y la otra apoyada en el tronco de un árbol antiguo, como si necesitara su fuerza. Cuando llegaron, el pueblo estaba dormido. Solo una luz brillaba en la iglesia. Una sola vela, encendida desde hacía años, según decían. Él vive allí, dijo Elena, sin mirarla. El sacerdote. El que le dijo que no merecía perdón. Lucía se detuvo. El aire se volvió pesado. Como si el tiempo se hubiera detenido en esa puerta. Tú, lo conoces, Elena asintió. Su voz era un hilo. Fue él quien bendijo tu bautizo. Fue él quien te abrazó cuando tu papá murió. Pero, también fue él quien, hace 30 años, le dijo a Isaías: si has abandonado a Dios, no vuelvas. No hay lugar para ti aquí. Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Y él lo dijo, en serio, sí. Y Isaías se fue. No volvió a la iglesia. No volvió a la ciudad. Ni siquiera a la capilla. Solo, se perdió en el bosque. Lucía miró la iglesia. La puerta de madera estaba partida en el centro. Como si alguien la hubiera empujado con fuerza, o con desesperación. ¿Qué hacemos? Elena tomó la carta. La sostenió entre sus manos, como si fuera un pájaro herido. Lo que él nunca hizo. Dijo. Llamamos. Se acercaron. Lucía levantó la mano. Golpeó la puerta. 1 vez. 2. 3. Nadie respondió. Entonces, Elena, con una voz quebrada por años de silencio, habló. Padre Miguel, soy Elena Ríos. La viuda de Mateo. Y, soy la madre de la niña que trae la carta de su hermano. Silencio. Luego, un crujido. Un paso. Lento. Pesado. La puerta se abrió. Un poco. Solo lo suficiente para que una sombra se asomara. Un hombre anciano, encorvado, con el hábito desgastado y los ojos tan vacíos como el cielo sin estrellas. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus manos temblaban como las de un niño. Elena, susurró, como si el nombre lo quemara. Sí, padre. Estoy aquí. Él miró más allá de ella.
Hacia Lucía. Hacia la caja. Hacia la carta. ¿Qué quieres?, preguntó, con una voz que parecía haber sido enterrada. Quiero que leas esto, dijo Elena, extendiendo la carta. El sacerdote no la tomó. Solo la miró. Como si fuera un espejo que no quería ver. No quiero saber lo que dijo, murmuró. Ya hice mi parte. Le dije la verdad. Que no merecía el perdón. Lucía dio un paso adelante. No con miedo. Con calma. Él no escribió esto para que usted lo perdonara, padre, dijo, con una voz que no sonaba como la suya. Él escribió esto, porque usted fue el último que lo amó. Aunque lo rechazó. Aunque lo juzgó. Aunque lo dejó solo. Él no quería que usted se arrepintiera. Quería que usted supiera que él lo amaba. Aún así. El sacerdote cerró los ojos. Una lágrima cayó. Luego otra. Y otra. Como si su alma hubiera estado seca durante 30 años, y de pronto, alguien hubiera roto la tierra. Yo no lo conocía, dijo, con voz rota. No lo conocía. Creí que era un orgulloso. Un descreído. Un hijo que se volvió contra Dios. Pero, yo no lo vi. No lo vi llorar. No lo vi rezar. No lo vi buscarlo. Solo lo vi marcharse. Se inclinó. Apoyó la frente contra la puerta. Como si fuera el único lugar donde aún podía sostenerse. Cada domingo, encendía una vela. Para él. No por él. Para mí. Para recordar que yo también lo había condenado. Y cada vez que la veía, sentía que Dios me decía, ¿y tú, no eres tú también un hijo que se ha perdido? Lucía extendió la mano. No la carta. No la caja. Solo su mano. Aquí está, padre, dijo. No es una acusación. Es un abrazo. El sacerdote la miró. Por primera vez, vio a la niña. No a la mensajera. A la hija. A la luz. Y entonces, con un suspiro que parecía venir de las profundidades del mundo, tomó la carta. La abrió. Y leyó. Padre Miguel, no le pedí a Dios que me perdonara. Le pedí que me ayudara a perdonarle a usted. Porque si usted me rechazó, fue porque no supo ver lo que yo era. Y si yo no supe decirlo, fue porque no sabía cómo ser perdonado. Pero, aunque me dijo que no merecía estar aquí, nunca dejó de decir misa. Nunca dejó de encender la vela. Nunca dejó de rezar por mí. Y eso fue más que un perdón. Eso fue un amor que no se rindió. Yo no merezco su compasión. Pero, si alguna vez, en sus oraciones, me llamó por mi nombre, yo lo escuché. Y si alguna vez, en su silencio, me amó, yo lo siento. No por usted. Por mí. Porque, aunque usted me juzgó, yo nunca dejé de ser su hijo. El sacerdote cayó de rodillas. No gritó. No lloró con ruido. Solo se deshizo. Como un vaso de cristal que se rompe sin hacer ruido, pero deja un vacío que todo el mundo siente. Isaías, susurró, con la carta apretada contra su pecho. Mi hijo, mi hijo. Lucía se arrodilló junto a él. No lo abrazó. Solo lo miró. Y entonces, desde el bosque, lejos, tan lejos que parecía venir de otro mundo, se escuchó de nuevo la melodía. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Esta vez, no era un eco. Era una respuesta. Y la vela de la iglesia se encendió sola. No por el viento. No por un milagro. Porque alguien había dejado de estar solo. El sacerdote levantó la cabeza. Sus ojos, ahora llenos de luz, miraron a Lucía. ¿Dónde está Lucía? No respondió con palabras. Solo tomó la caja vacía, la abrió, y la mostró. Dentro, no había nada. Pero en el fondo, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado, había una hoja de papel. Con una sola palabra escrita en tinta azul,
como la del cielo al amanecer, aquí. Elena se acercó. Y con una voz tan suave que parecía un susurro del alma, dijo, «Él nunca se fue, padre». Solo, se hizo silencio. Y en ese momento, entre la puerta de la iglesia, la flor blanca en el rancho, y el viento que cantaba en el bosque, el susurro volvió. No como un eco. Como una voz. Clara. «Padre, te amo». Y esta vez, el sacerdote lo escuchó. Y respondió. «Hijo, yo también te amo». Un viento súbito entró por la puerta entreabierta, moviendo las cortinas polvorientas. Y entonces, algo cayó. No era una hoja. No era un pájaro. Era una llave. Pequeña. De bronce. Con un diseño antiguo, una cruz rodeada de hojas de higuera. Y en el centro, una inscripción casi borrada, «Para quien abra lo que el tiempo escondió». Lucía la recogió. La sostuvo entre sus dedos. Sentía calor. Como si hubiera estado esperando su tacto. ¿Dónde encontró esto?», preguntó Elena, acercándose. El sacerdote levantó la vista. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una luz que no era de lágrimas, sino de memoria. «La puse allí, hace 30 años. Después de que se fue. Lo hice, porque no podía creer que él se fuera sin decirme adiós. Entonces, en la capilla del rancho, donde él solía rezar, escondí esta llave. Junto a una promesa, si algún día alguien con un corazón limpio llega, y lleva consigo las palabras de Isaías, entonces, él no se fue. Solo se fue para que yo aprendiera a buscarlo». Lucía se levantó. Su corazón latía como un tambor de guerra. «La capilla del rancho, sí», dijo el sacerdote, con una sonrisa triste. «La que está detrás de la pared de piedra. La que él construyó, con sus propias manos. Después de que yo lo rechacé. Él no se fue al bosque para huir. Se fue, para construir un lugar donde Dios pudiera encontrarlo. Y, donde alguien, algún día, pudiera encontrarlo a él». Elena miró a Lucía. Y en sus ojos, Lucía vio lo que no había visto nunca: miedo. No de lo desconocido. De lo recordado. «Entonces, esa pared, sí», susurró el sacerdote. «Hay un pasaje. Detrás del altar. Una puerta que él selló con su propia sangre, porque no quería que nadie la abriera hasta que el tiempo estuviera listo». Lucía miró la llave. Luego, la Biblia. Luego, la flor blanca que aún estaba en la mesa de la capilla. «Y si no es una puerta», el sacerdote la miró, profundamente. «¿Qué quieres decir?». «Y si es una respuesta». Un silencio pesado cayó. Tan denso que hasta el viento se detuvo. Y entonces, desde el fondo de la iglesia, detrás del altar, donde la pared de piedra se unía al suelo, algo se movió. Un crujido. Lento. Antiguo. Como si una puerta, cerrada por 30 años, estuviera suspirando. Lucía dio un paso hacia adelante. «Mamá, ¿puedes traerme la Biblia?». Elena la llevó, sin decir palabra. Lucía la abrió al azar. Y allí, en la página donde Isaías había escrito su última frase, había una marca. No una palabra. No un versículo. Una línea. Dibujada con el pulgar. Como si alguien la hubiera trazado en la oscuridad, una y otra vez. La puerta no se abre con llave, se abre con memoria. Lucía levantó la vista. Miró al sacerdote. Miró a su madre. Y luego, sin decir nada, caminó hacia la pared trasera de la iglesia. Apoyó la palma de la mano sobre la piedra. Y susurró: «Isaías, yo te escuché». El viento volvió. Y con él, un sonido. Un clic. Tan suave que casi no se oyó. Pero la piedra se movió. Una sección de la pared, apenas visible, se deslizó hacia adentro, como si la tierra misma la hubiera liberado. Detrás, no había un tesoro. No había un cadáver. No había un secreto oscuro. Había una pequeña habitación. Y en el centro, sobre una mesa de madera, había un diario.
el mismo que ya habían encontrado. Y junto a él, una silla. Y encima de la silla, una camisa vieja. Sucia. Rota. Pero limpia. Como si alguien la hubiera colgado allí, esperando. Lucía se acercó. Tomó la camisa. La olió. No tenía olor a moho. Ni a muerte. Tenía olor a incienso. A tierra mojada. A pan recién horneado. Y a sal. A lágrimas. Él, dijo Elena, con la voz rota. Él no se fue. Él, susurró Lucía, con los ojos llenos de luz. Él se quedó. Y entonces, en el aire, como si el silencio se hubiera convertido en voz, se escuchó de nuevo. No un susurro. No un eco. Una voz. Clara. Cálida. Familiar. No te busqué para que me encontraras, te busqué para que te encontraras a ti misma. Lucía cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. Porque no era Isaías quien había estado perdido. Era ella. Y él había estado allí. Todo el tiempo. Dentro de cada carta. Dentro de cada lágrima. Dentro de cada silencio que había roto. La camisa se deslizó de sus dedos, y cayó sobre la silla. Y entonces, en la pared de la habitación, en letras casi invisibles, escritas con el dedo, había una frase. Perdón no es decirlo. Es dejar que el amor vuelva a vivir. Lucía tomó el diario. Lo abrió. Y en la última página, había una sola línea, escrita con tinta fresca. Como si alguien la hubiera puesto allí, hoy. Ya no está sola. Y en ese momento, desde el bosque, desde el rancho, desde el fondo del alma, el susurro volvió. No como un eco. Como un abrazo. Y la vela de la iglesia se encendió más fuerte. Como si alguien hubiera prendido su fuego. Y la llave, en la mano de Lucía, se calentó. No por el calor del sol. Porque había encontrado su lugar. Y el rancho ya no era un lugar abandonado. Era un hogar. Y el corazón de Isaías no había dejado de latir. Solo había estado esperando que alguien lo escuchara. Y ahora lo habían hecho. Elena se acercó lentamente, como si el suelo de la habitación oculta fuera sagrado. No lloraba. No hablaba. Solo respiraba. Cada aliento suyo era como una oración que no tenía palabras. El sacerdote permanecía en la puerta, con las manos apoyadas en el marco, como si temiera que el mundo se desmoronara si se movía. Pero sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en 30 años paz. Lucía miró el diario. La última línea aún brillaba, como si la tinta fuera viva. Ya no está sola. Y entonces, bajo la mesa, entre las tablas de madera desgastadas, algo relució. Una pequeña caja de madera, tan pequeña que casi parecía un juguete. No tenía cerradura. No tenía llave. Solo una inscripción en la tapa, escrita con un cuchillo, con letras temblorosas, para cuando aprendas a escuchar. Lucía la tomó. Era ligera. Tan ligera como una esperanza que no se atrevía a creer. La abrió. Dentro, no había cartas. No había joyas. No había documentos. Solo una cosa. Una flor. Seca. Frágil. De pétalos blancos, como la que había aparecido en la mesa de la capilla. Pero esta, estaba envuelta en un trozo de tela. De lino. Y en la tela, una letra conocida. La de Isaías. La primera flor que floreció aquí. La sembré el día que decidí que no moriría solo. No por ti. No por ellos. Porque yo también merecía vivir. Lucía la levantó con cuidado, como si fuera un alma dormida. Él susurró. Él no estaba esperando que lo perdonaran. Elena se acercó. Tomó la flor con sus dedos ásperos. La olió. Y entonces, por primera vez en años, sonrió.
No una sonrisa triste. No una sonrisa de recuerdo. Una sonrisa de reconocimiento. Él estaba esperando que yo viviera. Lucía levantó la vista. Que Elena la miró. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una luz que no venía del exterior. Cuando tu papá murió, yo no quise seguir. No podía. Me sentía como si me hubieran arrancado el alma. Y cada noche, antes de dormir, me sentaba en el suelo de la cocina, con la Biblia en las manos, y le decía a Dios, ¿por qué me dejaste sola? Se detuvo. Una lágrima cayó sobre la flor. Y una noche, escuché algo. No una voz. No un susurro. Solo, el viento moviendo la cortina. Y en ese viento, sentí que alguien me decía, no estás sola. Él te ama. Y tú también lo amas. Pero no puedes amar a quien no has perdonado. Lucía sintió que el aire se volvía de cristal. Era, él. Elena asintió. No sé. Pero, fue él quien me hizo abrir los ojos. Fue él quien me hizo levantarme. Fue él quien me llevó hasta aquí. No por culpa. No por deber. Por amor. Se acercó a Lucía. La abrazó. Fuerte. Como si fuera la primera vez. No vine aquí para encontrarlo. Vine aquí, para encontrarme. Lucía no respondió. Solo apretó la flor contra su pecho. Y entonces, el viento entró por la puerta de la habitación oculta. No como antes. No como un susurro. Como un canto. Una melodía. La misma que habían escuchado en el bosque. La misma que cantaba su padre. La misma que Isaías había escrito en su diario. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y esta vez, no era solo un eco. Era una respuesta. Y la flor en su mano, se movió. No por el viento. Porque, algo la había tocado. Lucía bajó la vista. Y allí, en la palma de su mano, sobre la flor seca, una gota de agua cayó. No de la lluvia. No del techo. De su propia mejilla. Y entonces, la flor se abrió. No como una flor que se deshace. Como una flor que renace. Los pétalos, tan frágiles que parecían polvo, se expandieron. Lentamente. Con una suavidad que no tenía explicación. Y bajo ellos, algo nuevo. Algo verde. Algo vivo. Una raíz. Tan fina como un hilo, pero firme. Como si la vida, que creía muerta, hubiera decidido volver a crecer. Elena cayó de rodillas. El sacerdote se desplomó contra la pared, con las manos sobre la cara, y sollozó sin ruido. Como un niño que por fin encuentra a su madre. Lucía no lloró. Solo miró. Y en ese momento, supo. No era Isaías quien había estado perdido. Era ella. Y la flor, no era un milagro. Era una promesa. Y el susurro, no era una voz. Era un abrazo. Y la habitación, no era un escondite. Era un nacimiento. ¿Qué significa esto?, preguntó el sacerdote, con voz rota. Lucía levantó la flor. La sostuvo frente a la luz tenue que entraba por la rendija. Significa que el amor, no muere cuando se calla. Significa que el perdón, no necesita palabras. Significa que cuando alguien te ama, aunque se vaya, nunca se va del todo. Porque el amor no se va. Se transforma. Se esconde. Se convierte en viento. En flor. En una flor seca, que vuelve a nacer. Elena se levantó. Caminó hasta la pared. Apoyó la mano en la piedra donde la puerta había estado. Y ahora, ¿qué hacemos? Lucía miró hacia la salida. Hacia la iglesia. Hacia el bosque. Hacia el rancho. Ahora, lo llevamos con nosotros. Tomó la flor. La colocó en el bolsillo de su blusa, sobre su corazón. No la enterraremos. La llevaremos. Donde quiera que vayamos.
donde quiera que necesiten escuchar. Donde quiera que alguien esté solo. Donde quiera que alguien crea que no merece ser amado, le diremos que no está solo. Porque Él no se fue. Solo se hizo vida. Y cuando salieron de la habitación, la puerta se cerró detrás de ellos. No con un golpe. No con un crujido. Con un suspiro. Como si algo hubiera encontrado su paz. Y en el exterior, el bosque estaba en silencio. Pero no vacío. Lleno. Como si cada árbol, cada hoja, cada rama, hubiera estado esperando este momento. Y cuando Lucía dio la vuelta para mirar la iglesia, la vela que ardía en la ventana, se apagó. No por el viento. No por el tiempo. Porque, ya no la necesitaba. La luz ya estaba dentro. Y en el rancho, en la capilla, en la mesa de madera, la flor blanca que había aparecido la primera noche, se desvaneció. No como si se hubiera marchitado. Como si se hubiera convertido en algo más. En una semilla. Y en el suelo, donde había estado, una nueva flor, comenzaba a brotar. Pequeña. Blanca. Viva. Y junto a ella, una palabra escrita en la tierra, como si alguien la hubiera dibujado con el dedo: estoy aquí. Lucía se arrodilló. Apoyó la frente en la tierra. Y susurró: te escuché. Y el viento respondió. No con palabras. Con una risa. Tan suave, que parecía la de un niño que por fin, después de tanto tiempo, se sintió amado. Y el rancho, ya no era un lugar abandonado. Era un jardín. Y cada corazón que había sido roto, ahora, estaba floreciendo. Elena se quedó de pie junto a ella, sin decir nada. Solo observaba. Como si estuviera viendo por primera vez el milagro que había estado esperando toda su vida. El sacerdote, aún de rodillas en el umbral de la habitación oculta, no se movía. Su rostro estaba húmedo, pero su mirada ya no era de culpa. Era de adoración. ¿Qué es esto?, preguntó al fin, con voz quebrada, como si temiera que al nombrarlo, el milagro se desvaneciera. Lucía no respondió de inmediato. Se inclinó, con la palma abierta sobre la tierra, cerca de la flor. Y entonces, como si la planta la escuchara, una brisa súbita levantó una hoja seca del suelo, y la depositó en su mano. Era una hoja del diario de Isaías. La misma que había estado en la capilla. La misma que habían leído. Pero ahora, estaba limpia. Sin polvo. Sin arrugas. Como si el tiempo la hubiera limpiado. Y en ella, escrita con una tinta que no era de tinta, sino de luz, una nueva frase aparecía. Como si la propia flor la hubiera dibujado: no te busqué para que me perdones. Te busqué para que te perdones a ti misma. Elena respiró hondo. Su voz salió como un suspiro. Yo nunca me perdoné. Lucía levantó la vista. Cuando tu papá murió, yo no lloré por él. Lloré por mí. Porque creí que si hubiera sido mejor esposa, mejor madre, él no se habría ido tan pronto. Creí que mi amor no era suficiente. Que mi silencio fue lo que lo mató. Una lágrima cayó sobre la hoja. Y donde cayó, la tinta brilló un poco más. Pero él nunca pensó eso, dijo Lucía, con una calma que no era suya. Él me decía, cada noche, antes de dormir: Elena, tú eres mi hogar. No importa cuántas veces el mundo se caiga, mientras estés ahí, yo tengo raíces. Elena cerró los ojos. Se cubrió la boca con las manos. Y entonces, por primera vez en 30 años, se dejó caer. No sobre la tierra. Sobre la flor. Se arrodilló. Apoyó la frente en la tierra. Y lloró. No con gritos. No con gemidos. Con un llanto tan profundo que el bosque entero pareció inclinarse para escuchar. Yo no sabía que él me amaba así, sollozó. Yo pensaba que mi silencio lo hería. Que mi tristeza lo ahogaba. Que no era suficiente. Lucía se arrodilló junto a ella.
No la abrazó. No la consoló. Solo le tomó la mano. Y la apretó. Él no necesitaba que fueras fuerte, mamá. Necesitaba que fueras tú. Y entonces, el viento volvió. No como antes. No como un susurro. No como un canto. Como una voz. Clara. Cálida. Familiar. Elena, yo no te dejé. Te elegí. Cada día. Cada respiración. Cada lágrima. Eres mi hogar. Siempre lo fuiste. Elena levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de agua, pero también de luz. Isaías. No hubo respuesta. Solo el viento. Pero en la flor, una nueva hoja se abrió. Y en su centro, como una gota de rocío que se convirtió en palabra, apareció una nueva frase: el amor no se pierde. Se transforma. Y cuando alguien lo reconoce, vuelve. El sacerdote se levantó. Caminó hasta ellas. No con pasos de anciano. Con pasos de hombre que ha vuelto a nacer. Yo, también necesito perdonarme, dijo, con voz temblorosa. Porque, yo también creí que era el único que podía juzgarlo. Que yo tenía la verdad. Que yo era el puente entre Dios y él. Pero, no lo era. Yo era, el muro. Se arrodilló junto a ellas. Tomó la mano de Elena. Y luego, la de Lucía. Perdónenme. Por no verlo. Por no creer en el amor que no se ve. Por no creer en ustedes. Y entonces, la flor brilló. No con luz externa. Con una luz que venía de dentro. De la tierra. De las raíces. De los corazones. Y en el aire, como si el bosque entero estuviera susurrando, se escuchó algo nuevo. No una voz. Una canción. La misma que su padre cantaba. La misma que Isaías había escrito en su diario. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Pero esta vez, no era solo una melodía. Era una oración. Y la oración estaba siendo respondida. Lucía miró la flor. Luego, el diario. Luego, las manos de su madre y del sacerdote, entrelazadas sobre la tierra. Y supo. No era Isaías quien había muerto. Era su propia idea de él. La idea de que el amor se acaba cuando alguien se va. La idea de que el perdón necesita palabras. La idea de que el silencio es abandono. Pero aquí, en esta tierra, en esta flor, en este viento, todo lo que creía saber, se había deshecho. Y en su lugar, había algo más profundo. Más antiguo. Más verdadero. El amor no se va. Se queda. Se esconde. Se convierte en raíz. En flor. En un susurro que solo entienden los que han llorado lo suficiente como para saber que, el silencio también puede ser un abrazo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el sacerdote, con una voz que ya no era de culpa, sino de paz. Lucía levantó la flor. La sostuvo frente a su pecho. La llevamos. ¿A dónde? Donde haya alguien que crea que no merece ser amado. Donde haya alguien que piense que su dolor no tiene sentido. Donde haya alguien que haya perdido la fe. Porque, susurró, la fe no está en los templos. Está en las flores que nacen en la tierra de los que ya creían que no podían volver a crecer. Elena se levantó. Tomó la flor con sus manos temblorosas. Y la besó. Entonces, vamos a San Miguel. ¿Qué?, preguntó Lucía. Hay una niña, dijo Elena, con una sonrisa que parecía haber nacido de la oscuridad. La hija de la vecina que murió hace 2 semanas. Tiene 7 años. No habla. No llora. Solo mira hacia el cielo, como si esperara que alguien le dijera que todo estará bien. Lucía miró la flor. Luego, el diario. Luego, la puerta oculta, ahora sellada otra vez, pero no con piedra. Con amor. Vamos, dijo. Y cuando dieron la vuelta para irse,
el viento levantó una hoja del diario, y la llevó hacia el cielo. Y en el suelo, donde había estado la flor, otra comenzaba a brotar. Y otra. Y otra. Como si la tierra hubiera decidido recordar. Y en la capilla, la Biblia aún estaba abierta. En la página donde Isaías había escrito, no es el que grita el que se oye. Es el que calla y aún así ama. Ahora, bajo esas palabras, había una nueva línea. Escrita con una tinta que no era de tinta. Escrita por alguien que nunca se fue. Y yo, te amo. Lucía no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Porque ya no estaba buscando a un hombre perdido. Estaba buscando a una vida que había estado esperando, a alguien que se atreviera a escuchar. El camino hacia San Miguel era más suave esta vez. No porque las rutas hubieran cambiado, sino porque el corazón de las tres, Elena, Lucía y el sacerdote, ya no cargaba el peso del pasado. Lo llevaban, sí. Pero ya no como una piedra. Como una semilla. El camión avanzaba entre los árboles, y el viento entraba por las ventanas, traía consigo el olor de la lluvia recién caída y de hojas en